Noticias emocionantes, dirigido para propietarios de viviendas en un estado en particular. Señores, se ha confirmado el pago de un nuevo estímulo económico estatal por más de $1,400 como pago por parte del programa STAR en este año 2024. En un momento en el cual los controles de estímulo a nivel federal han cesado, este tipo de programa de alivio tiene como objetivo ayudar a aliviar la carga en general de muchos residentes en los Estados Unidos. Según las autoridades estatales, la mayoría de estos pagos de este programa que les vamos a mencionar el día de hoy se espera que estén llegando antes del 11 de septiembre, pero las solicitudes y los requerimientos deben de cumplirse en este mes de mayo. Esto va a proporcionar un alivio financiero muy necesario para muchas familias. Es una gran noticia que puede marcar una diferencia significativa para aquellos que enfrentan dificultades financieras. En un clima donde los controles de estímulos federales han cesado, los propietarios de viviendas en el estado de Nueva York están preparados para recibir cheques de $1,400, cortesía de los pagos STAR de este año. Estos pagos sancionados por el Programa de Alivio de Impuestos Escolares de Nueva York tienen como objetivo aliviar la carga de las facturas de impuestos escolares para los propietarios, y está previsto que la mayoría lleguen antes del 11 de septiembre. Según este programa, hay tanto un cheque de STAR básico como un cheque de STAR mejorado, el cual pueden recibir. Va a variar según tu situación. El pago básico va a promediar unos $778, mientras que aquellos que reciben cheque de STAR mejorado obtendrán un promedio de $1,400. Alex Bean, instructor de conocimientos financieros de la Universidad de Tennessee en Martin, afirmó sobre la importancia de estos controles. No quiere decir que estos controles no siempre vayan a ser importantes, pero el resultado final de la propiedad de una vivienda en Nueva York, pues ahora este crédito resulta especialmente útil. Los neoyorquinos enfrentan los mismos costos vertiginosos de vivienda, seguros e impuestos a la propiedad que muchas otras partes del país en este momento, pues cada dólar ayuda a poder afrontar estos gastos generales que conlleva ser propietario de una vivienda. Pero no todos recibirán estos cheques. Existen algunas condiciones que los neoyorquinos deben de cumplir para ser elegibles. Para empezar, los residentes del estado deben de registrarse en el programa y ser propietarios de una vivienda, que ganen menos de $250,000 anuales y con esto pueden obtener el STAR básico. Mientras tanto, aquellos que tengan más de 65 años, para fines de este año 2024, o que actualmente ya lo tienen, pueden también ser elegibles para el STAR mejorado, siempre y cuando también sean propietarios de una casa y utilicen esta como su residencia principal. El cheque STAR mejorado también tiene ingresos como condición. Debe ser inferior a los $93,200 anuales en todo el hogar, lo cual se aplica a todos los propietarios y cónyuges que residan en esta misma propiedad. Solo puede obtener estos cheques para una propiedad, independientemente de cuántas usted posea. Ali Chapin, agente de bienes y raíces de Keller Williams, cree que muchas personas mayores con ingresos fijos y neoyorquinos de bajos ingresos realmente van a necesitar este reembolso de STAR para seguir pudiendo permitirse el lujo de quedarse en su casa, poder cubrir otros gastos esenciales. Es crucial que los propietarios elegibles aprovechen de estos beneficios, se aseguren de cumplir con todos los requisitos para recibir sus cheques con esta prontitud. La hora prevista de llegada para cada cheque en específico va a variar según la región geográfica en la cual vivan. Si bien la mayoría de los cheques generalmente se distribuyen a finales de verano o principios del otoño, para coincidir con el momento de los pagos de factura e impuestos escolares, puede también determinar la fecha de entregada proyectada como cheque individual, utilizando la herramienta de cálculo que está disponible en el sitio web estatal, el cual toma en cuenta su ubicación. Dicho esto, el cheque solo está disponible, como dijimos, para propietarios de viviendas que no constituyen la mayoría de los residentes en algunas zonas más caras del estado, el cual pues podría beneficiarse enormemente de este dinero extra.
Se cree que medidas como este cheque fomentan la propiedad de vivienda en una época en la cual la asequibilidad es más baja. Las tasas de intereses en las hipotecas son altas. Los precios de las acciones inmobiliarias aún no han alcanzado un precio que sea accesible para la mayoría. Pues muy bien, señores, Nueva York no es el único que se verá beneficiado en este año con ingresos extras. California, el estado dorado, ha anunciado un nuevo gran control de estímulo en la ciudad de Fresno, California, para los residentes elegibles que cumplan con requisitos específicos. Los residentes seleccionados en Fresno van a recibir un ingreso mensual garantizado de $500 durante un año. Todo esto gracias al programa de ingresos garantizado Advance Fresno. Y esto va a suceder en menos de 20 días. Según este programa de ingresos garantizados del condado de Fresno, solo 150 hogares que tengan niños pequeños van a poder ser elegibles. California es uno de los pocos estados el cual ha mantenido su política de distribuir pagos de estímulo económico a personas que luchan por pagar sus facturas o cubrir gastos básicos de vida. Sin embargo, este programa de ingreso garantizado no es para todos los estadounidenses también, ya que solamente estará disponible en exclusivo para residentes del condado de Fresno. Va a tener como objetivo ayudar a 150 hogares con niños pequeños con criterio principal. Este cheque se creó en respuesta a la pobreza infantil, la cual en el año 2022 se cuadriplicó. Y al igual que con otras iniciativas como el prototipo de Stockton, los beneficiarios no van a tener restricciones sobre cómo gastar este ingreso mensual. Las familias que califican para este cheque en el condado de Fresno van a tener que cumplir con las siguientes condiciones. Para empezar, los solicitantes interesados deben de residir o bien en Fresno o en Huron. Los niños menores de 5 años, para ser elegibles a participar, los adultos deben de estar embarazadas o deben de tener uno o más niños pequeños menores de 5 años. En cuestión de ingresos, quienes viven en Fresno no pueden ganar más de $30,000 al año, y los que viven, en Huron es prácticamente el 80% del mismo monto. Es muy importante recordar que la elegibilidad para una verificación de estímulo es muy independiente del estado migratorio, que estos números se basan en un ingreso bruto o antes de impuestos. Tenga muy en cuenta que se le va a pedir que proporcione documentación que demuestre que usted es elegible según los 3 criterios que acabamos de mencionar. Los residentes interesados en poder obtener este cheque de estímulo en Fresno van a pasar por 2 etapas. La primera se conoce como proceso de registro, donde el programa va a recoger todas las solicitudes antes de la fecha 15 de mayo. La segunda etapa, va a comenzar con un riguroso proceso de selección, el cual va a finalizar con la publicación de los candidatos seleccionados. Posteriormente, las solicitudes se enviarán en el sitio web oficial del Programa de Ingresos Garantizados del Condado de Fresno, una organización que busca aliviar la pobreza en todos los condados. Recuerda, tienes hasta el 15 de mayo para registrar toda tu información personal.